Santiago Periotti está con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, has traído la guitarra, Santiago. Traje la guitarra, sí, está acá. Traído la guitarra. Pero no has venido solamente con la guitarra. No. Hoy vengo, pero, o sea, mi participación va a ser, viste, poquita, ¿no? Que tenemos el agrado de tener acá con todo, acá en la radio a Kimberly, bueno, que bueno, ella es una maravillosa artista de Australia. Sí. Nada menos, escúchame, dijimos artista internacional y llega Kimberly de Australia a la Argentina y más particularmente a Santa Fe. ¿Estás bien? Are you okay? Yes. How do you feel? Yes, hello. Claro, habla solamente inglés, pero nos gustaría que nos cuentes cómo se conocieron primero. Nos conocimos allá porque, bueno... ¿En Australia? En Australia, sí, porque estuve trabajando, bueno, sabes, con mi gran amigo Sebastián, estuvimos trabajando allá en Australia. Sebastián Casís, sí. Yo digo Sebastián como si fuese, viste, Maradona, pero sí, más o menos lo conocen todo acá. Está bien, pero es mejor que aclaremos para que se sepa de quién estamos hablando. Estuvimos trabajando allá durante, mucho tiempo y tuve el agrado de conocerla a ella y, bueno, estuvimos compartiendo un montón de música. Y bueno, realmente fue magnífico. Bueno, y ahora se dio todo como para que empecemos a tocar juntos. Y de más de decir que es para enamorarse, chicos. Yo no sé si ustedes quieren opinar o con respecto a la señorita, pero se la ve muy bien. Tiene rasgos filipino-japoneses. Ahí está, filipino-japoneses. Claro, súper exóticas. Muy exóticas. Es la más linda de la mesa, convengamos. Totalmente. Ella se ríe porque entiende mucho de lo que estamos hablando aquí. Totalmente. Entiende mucho de lo que estamos hablando aquí. Y por allí, en una de esas tendría ganas de decirnos algunas cosas. Totalmente. Permitile, por favor. No, por favor. No sé qué te gustaría preguntarles. Fundamentalmente que diga su expresión fundamentalmente de lo que está viviendo acá en Argentina, de lo que le ha tocado conocer, si solamente de Argentina a Santa Fe o estuvo en Buenos Aires, un poco las comparaciones que a veces son odiosas, pero que están buenas. Well, Hugo wants to know what do you think about Argentina, about Santa Fe, and yeah. Well, this is not the first question I've heard it. I loved Argentina. I think people, mostly, they're the most beautiful people I've ever met in my life. So it's cool. Bueno, dice que la gente de Argentina es, digamos, de las personas más hermosas que ha conocido en su vida. Siempre me habla mucho eso. Como que no puede querer acá. Nosotros somos, viste, muy... No había venido nunca. Sí. La primera vez. Sí. Somos muy fraternales. Muy ¿viste? expresivos. Del abrazo y todo. Claro. Como que ella está fascinada con eso. No se había enamorado nunca de un argentino. No, the question is if it's the first time that you fall in love with an Argentinian guy? Así que no. Absolutely. First and last, I think. That'll be it. Totalmente. Es la primera vez. Y bueno, ¿y cuándo comenzó a cantar y por qué? He wants to know when you start to be a singer and why. I started singing since I was six years old, but professionally I started when I was 18. Ella arrancó a cantar cuando era muy chiquita, cuando tenía 6 años, pero profesionalmente arrancó a los 19. A los 19 profesionalmente. Sí. Chicos, ¿podemos escucharlos un poquito? Totalmente, claro que sí. Ahí está. ¿Van a hacer alguna actuación por acá? Yo sé que ella ya se está yendo, Santiago, pero has tenido la posibilidad de concretar por lo menos alguna actuación de ustedes juntos en Santa Fe, en la región. Totalmente. Bueno, como te estaba comentando fuera del aire... venimos más que nada como para descansar un poco, pero... No te veo bien, Marcelito, ¿están bien los micrófonos? ¿Estás escuchando bien? Perfecto. Perfecto. Como que venimos con pretexto de descansar así, porque estuvimos también trabajando mucho, ¿viste? Yo estuve en Australia también desde diciembre hasta final de febrero, tocando muchísimo con Sebastián. Y como dijimos, vamos a descansar un poco, pero es como que, no podemos estar sin hacer cosas. Entonces estuvimos mucho tiempo acá haciendo videos promoción, grabaciones y algunas presentaciones. Con el poco tiempo que quedó de sobra, bueno, vamos a estar tocando en San Carlos Centro, bueno, que es mi ciudad donde yo crecí, y es muy lindo eso. ¿Cuándo van a tocar en San Carlos? Es el viernes 7, va a ser en el Centro de Exposición y Venta, que queda enfrente de la plaza, y bueno, con entrada libre y gratuita a partir de las 20-30 horas. Es muy lindo el lugar ese. Es re lindo, sí, es un auditorio así, súper lindo. Allí estuvimos, ¿te acordás, Ramón? Sí, en la charla. Claro, una conferencia, porque es un lugar que tiene sitios muy lindos para
bueno, para este tipo de cosas también. Así que, Es cierto. bárbaro. Bueno, está Santiago Periotti con nosotros, está Kimberly con nosotros, así que vamos a aprovechar y escucharla. A ella, ¿cantan los dos? Cantamos los dos, pero bueno, hoy va a cantar ella, yo ya canté acá. No, varias veces. podés cantar vos también. No, pero- aparte, o sea, bueno, no tengo mucho que hacer al lado de ella, es una gran cantante, bueno, van a ver ahora. Ahí está, Kimberly Alexis. Thank you. Looking out on the morning rain, I used to feel so inspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me, yeah, till your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for. And if I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you done to me? You make me feel so good inside, and I just wanna be close to you. You make me feel so alive, 'cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. No longer doubtful of what I'm living for. And if I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel, oh, you make me feel, you make me feel like a natural woman. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Bravo. Thank you so much. Pero qué lindo escucharte, Kimberly. Muy bello. La verdad, quedamos encantados con vos lo decías, Santiago, realmente una voz hermosa. Allí lo tenemos a Marcelito Sacco, que es DJ y que conoce mucho, porque no solamente opera aquí en la radio, sino que está poniendo música permanentemente. Y bueno, justo lo miraba como para que me dijera algo, con respecto Pulgar a lo que arriba, estaba lo vi. escuchando. Pulgar arriba. Y sí, yo creo que, bueno, es una hermosa voz, pero además con cosas que
le va poniendo a esa voz. Sí, totalmente. Bueno, ella tiene muchas influencias de música negra, ¿no? Le gusta mucho Aretha Franklin, Etta James, también Whitney Houston, Tina Turner sobre todo. Y bueno, eso es como que está buenísimo poder verlo así de primera mano, porque acá es como que nosotros escuchamos esa música, pero no es nuestra música, ¿cómo decirlo? O sea, no la respiramos, y escucharlo así que sea tan genuino, ¿viste? A mí me encanta. Acá me dicen por allí si eso que cantó recién es un poco lo que le hace sentir a un argentino, porque dice, tú me haces sentir como una mujer natural. Yeah. This guy from here, from Santa Fe, he left a message, and he's asking if what you sang about you make me feel like a natural woman, is that what you feel? Tenés que hablar de vos mismo. Absolutely. Yes, because of me. Yeah. Well, that's why I sang this song. I mean, mostly, as a woman, so mainly in love with someone. That's what you should sing. It's about love, so being a natural woman. Claro, sí, bueno, dice que sí, que es una canción de amor y que la canta así con el corazón y que por eso se siente como una mujer natural. Bueno. ¿Cómo elige el repertorio? In which way you pick the songs for the song list? What do you mean? Like, mostly the songs that we're going to sing on Friday? Yes. They're mostly like soul music. Mainly like, yeah, definitely soul. And some bits and pieces of pop music and rock. It's all mixed up, so yeah. Sí, bueno, va a ser una mezcla. Las canciones, la mayoría las elige ella, porque digamos, yo como estoy tocando más, yo estuve tocando mucho tiempo blues y rock, soul. Con Seba tocábamos un poco, pero ella toca casi todo soul. Entonces ella me está como empapando un montón de cosas, y ella elige las canciones. A mí me encantan todas, así que como que eligió para el repertorio del viernes más que nada soul. Y blues también, algo de pop hay también. Qué lindo, que no se lo pierda la gente de San Carlos, que va a tener esta oportunidad de verlos en acción en tu pueblo, en tu ciudad. La verdad que es para concretar, seguramente, bueno, lo vas a hacer cuando vuelva más presentaciones aquí en la Argentina. Sí, totalmente, mira, dado el poco tiempo que estuvimos acá, mucho no podemos organizar porque hubo propuestas para tocar acá, pero eran para allá después para tipo mayo o junio, y es como que ella, bueno, se va ahora el lunes, ¿no? Entonces no sabemos todavía si vuelve para acá. Bueno, estamos viendo, todavía es incierto. Pero sí, hay como que cuando publiqué, digamos, el evento, mucha gente se contactó conmigo porque estaban impresionados por la voz de ella y querían hacer presentaciones en diferentes lugares, no solamente acá en Santa Fe, también en la zona, así que como que la respuesta fue genial, así que la verdad que estamos muy contentos. Bueno, acá está Santiago Periotti con nosotros y está Kimberly para cantar, así que vamos a escucharlos una vez más, un poquito más, una canción más. One more song. Bueno, vamos a cantar ella va a cantar, ¿no? Una canción de Tina Turner. Oh, qué bueno. Yes. You must understand, oh, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract, it's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I've read it someplace. I've got cause to be
there's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? I've been taking on a new direction, but I have to say, I've been thinking about my own protection. Scares me to feel this way. Whoa, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do with it? What's love but a sweet old-fashioned notion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? En vivo. Thank you so much. Nada que envidiarle a Tina Turner. Por favor. Nada que envidiarle a Tina Turner. Maravillosa versión. No ha sido No, fácil tremendo. este regalito para vos que estos. Gracias, gracias por el cumpleaños. Qué La estamos pasando muy qué bien. regalo que te hemos traído Exacto. hoy para Gracias. este 5. Gracias a la confusión de ayer. Pero todo es por algo, ¿viste? Todo por algo, sí. Pasa por ¿Viste? algo, es verdad. Qué lindo escucharla. Realmente. Realmente. ¿A ella le impactó también tu forma de tocar la guitarra, Santiago? Vos sabés que sí, como que fue así, siempre me dice, como le gusta mucho cómo toca la guitarra. He's asking what you think about, because everybody is very impressed about your voice, but he's asking me what you thought when you saw me playing guitar. Exacto. Oh my God. It's like, oh my God. That was the first three words Oh, mi Dios. came out of me. It was just, I have met a lot of guitar players around the world, but this particularly beautiful person here is one of the most amazing guitar. He's very, very good. Sí, sí. He's one of a kind. Bueno. He's very good. Very good. Bueno, le gusta mucho, le gusta Tenés que mucho cómo traducir toca la guitarra. la No me gusta ni lo que lo que te favorece. Claro, como que bueno, o sea, como le gusta mucho cómo toca la guitarra, como que también se impresionó cuando me vio, y yo cuando la vi por primera vez me quedé así. ¿Dónde fue? ¿Qué lugar era? ¿Cómo era? ¿En Claro, qué ciudad de Australia? Cuando estuvimos tocando en Australia estábamos tocando en un crucero, ¿no? Entonces hay muchos escenarios, muchos lugares diferentes para tocar adentro del barco, y ella estaba tocando en el hall principal, que es como un lugar muy grande, muy hermoso, y pasé caminando porque me tenía que ir a tocar yo, y cuando la veo tocando digo, bueno, me salió hasta acá, por favor, y terminé de tocar y me fui inmediatamente para terminar de ver el show, y ahí la saludé, y bueno, genial, la verdad que me impresionó muchísimo. ¿Fuiste a saludarla? Sí, la fui a saludar, a felicitarla, ¿viste? Y bueno, eso fue porque nos conocimos en el primer contrato que tuve. ¿En ese saludo ya había una intención posterior o De más? parte mía, por completo, pero ella no. No creo que esta parte entienda. Claro, ahora. Sigamos adelante. I'm talking about the first time we music together. Oh, wait a minute. Okay, cool. Yeah. Y bueno, después, o sea, durante el contrato anterior, como que no fuimos muy amigos todos, pero estuvimos en contacto durante todo el año. Y este año cuando volví es como que, bueno,
Vos no parabas de mostrarle mujeres al lado tuyo. No. Se consumó el amor, decía, en el segundo contrato. O sea, se fue en noviembre. Bueno, Sí. ahora el tema es ahora... Habrá sido un buen contrato. Seguramente. Totalmente, fue para arriba. Ahora el tema es si te vas a Australia o se viene a la Argentina, ¿no? Claro, no, estamos en eso. Pero o bueno, encontrar un lugar en el mundo que sea equidistante también. va a ser eso. They're asking what's next for us, where we're gonna play, and if we are going to Australia or if we're gonna stay here in Argentina. And I think I'm telling him to go. We are looking for a place in the middle, something neutral. Yeah, I think what we're trying to do next, I mean, it would be sorry. It would be good for us to travel around the world and to play everywhere, United States, Middle East, like Claro. Dubai. Yeah, I mean, there's a lot of offers in there, so we just have to pick the right places where to play our beautiful music. So, and also we're planning to play our own music mostly. We will try to write some songs and with this beautiful guitar in here. So yeah, that's what we're gonna do. Yeah, write about life. Dijo entre otras cosas. Sí, bueno, que básicamente eso, que estamos buscando un lugar que no sea ni acá ni en Australia. Y bueno, estamos buscando un contrato corto o algo para... La idea es irnos, volver y estar acá, porque yo también tengo mis cosas, tengo Mo Blues, tengo un montón de proyectos y bueno, tengo toda mi gente acá. Y también ella tiene su gente en Australia, así que vamos a estar como picando, ¿no? En diferentes lugares, pero la idea también es tocar... los planes son Estados Unidos o Dubái también, que se busca mucho, o bueno, vemos. También nos dieron ofertas para ir a Japón, que ella habla japonés fluido, eso es genial. Para ella, bueno. para mí no, porque imagínate yo Japón, absolutamente nada, pero bueno, sí es para tocar y para trabajar. La fluidez del japonés de ella es porque la familia vivió en Japón. Sí, ella vivió allá en Japón Vivió en durante Japón. 15 años, sí, vivió mucho. Bueno. mucho. Allá arrancó como cantante profesional, pero la madre es australiana, entonces... por eso, o sea, siempre se habló inglés en la casa y después afuera de la casa se hablaba japonés y por eso... Entonces está bueno porque ella habla 2 idiomas... Sus 2 idiomas fuertes son japonés e inglés. Mirá vos. Y yo hablo Español. inglés a las patadas, pero Bueno, prometo pero aprender. Ahora es constante, así que estoy aprendiendo. Claro, te defendés bastante bien como para hacer la traducción. Claro. Por lo menos... sí, para vivir con ella, ¿no? Eso. es un poco necesario, ¿no? Sí. Aunque se puede vivir también sin todo el idioma, pero... La música y el amor son lenguajes universales. así que- Ahí está. Ay, ¿qué qué tal? Quedó bien ahí. Lo entendió, Quedó bien. ¿no? ¿Entendiste, Mántaras? La música y el amor son me la aclare un idiomas poquitito. universales. Quedó clarito. La música y el amor son idiomas universales. Dicho por Santiago Periotti. Por favor, hermano. Ya te voy a dar un abrazo. Y Por favor, Nachi. a Nachito lo vieron por allá. Y por supuesto Kimberly que nos está acompañando y nos ha estado acompañando en el día de hoy aquí en esta presentación entre nosotros, que ojalá vaya y vuelva o que sigan encontrándose en Argentina. No conocía Argentina, pero sí conocía a Maradona, Messi. a Messi, o sea, Maradona, Messi, Y Mántaras. el Papa Francisco y Santiago Periotti. Yeah, you know Maradona, Messi, the Pope, and, The Pope, and me. claro. You know. We're talking about famous people in Argentina, but I'm not famous. No, not even close. No, in my heart you are. No, yo no soy famoso. Me ponen al lado del Papa, pará. Pero para ella, para ella, exclusivamente claro. para ella, ¿verdad? Exclusivamente para ella. Bueno, nos decías que va a haber más Mo Blues pronto. Sí. Hay planes, siempre hay planes. Y la rueda de Mo Blues siempre está girando, así que bueno, viste. Todos los miembros siempre están como dispersos, ¿no? Porque Rubén está haciendo sus cosas, Gabriel lo saben, él es un genio del tango, él está... Gabriel de Pedro, claro. Por favor, ahora se iba a ir a Ecuador de vuelta, iba a estar en Nueva York tocando. Eso es lo que me estuvo. Lo último que hablé, que fue hace una semanita, me contó así en 2 patadas y 10.000 proyectos. Sebastián tiene 10.000 proyectos también, entonces como que siempre buscamos, pero la manera, o sea, buscamos la forma para tener ese momento en común para seguir con Mo Blues, que es algo muy, muy hermoso. Bárbaro. Y ahora pensando también en cómo y de qué manera complementar tu vida con Con Kimi, claro. Con ella, claro, con ella que en definitiva
también puede, ¿por qué no?, recorrer los escenarios de Argentina. Totalmente, ese es el plan. Para la segunda vuelta vamos a hacer más presentaciones. Esta como que estuvimos haciendo muchas cosas, videos y producciones y como... Bueno, ¿algo más que nos quieran regalar, chicos? Que, ¿Wanna sing something more? tengan ganas de cantar. Valerie, if you want. Valerie, ok. A ver qué hace. Vamos a cantar una Qué lindo. canción de Amy Winehouse. Nada menos, nada menos. Totalmente. Tiene el registro, me dice Marcelo, tiene el registro para hacer Amy Winehouse. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you're doing. In my head I'll paint a picture. Since I've come home, well, my body's been a mess. And I missed your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? But your house is not for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a teen. Hope you find the right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. And are you busy? Did you have to pay that fine? It was dodging all the time. Are you still dizzy? And since I've come home, well, my body's been a mess. And I missed your ginger hair and the way you like to dress. Oh, why don't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie, yeah. Valerie. Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you're doing. In my head I'll paint a picture. And since I've come home, well, my body's in a mess. And I missed your ginger hair and the way you like to dress. Oh, why don't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie, yeah. Valerie, Valerie, yeah. Valerie, Valerie, oh, why don't you come on over, Valerie? Qué maravilla. Les decíamos que realmente íbamos a tener una grata sorpresa hoy y agradecer esta generosidad de ustedes por estar aquí con nosotros y por cantar. Yo los despido, pero antes un pedacito de un tema que sea el que a vos particularmente más te gusta de los que ella canta, de los que ella hace. ¿Puede ser?
El que más me gusta es el de Tina Turner. Pero ya lo tocamos. Pero sí, a ver, algo un poquito más para... Me imaginé, lo de Tina Turner era factible porque la verdad que es una Sí, versión tremendo, maravillosa. tremendo lo que debe eso. ser con músicos. Y, Sí, y acá sí. estamos haciendo un acústico con tu Totalmente. guitarra que, por Sí. supuesto, llena absolutamente, te digo, bárbaro, pero con músicos y con banda, esto debe ser maravilloso. Sí, cambia muchísimo. Pero bueno, o sea, el formato se dio ahora para tocar acústico y también vamos a hacer un show acústico en San Carlos, así que con un percusionista, así que va a estar bueno. Qué lindo. Pero sí, la idea es, cuando hagamos la vuelta vamos a hacer algo con banda, porque Sí, realmente lo sí. pide, ¿no? Sí, no, por supuesto que el viernes la invitación es en San Carlos, enfrente de la plaza, en el centro de exposición y venta, es allí, ¿no? Exactamente. ¿A qué hora van a ser el viernes? Arranca a las 8:30. A las 8:30 de la noche, perfecto. ¿Y cuál sería entonces el tema para despedirte? Mira, algo nuevo para mí, que a mí el pop siempre me gustó, pero nunca incursioné, ¿no? Entonces ahora con ella canta un poquito de pop y me gusta. Hay una canción de Bruno Mars que es muy bueno, que ahora es como un poco el rey, ¿no? de todo esto, y me gusta muchísimo, se llama Treasure. A little bit of treasure, you got? Oh, okay. Yeah. Just a little bit. If Just you a want little- to, yeah. Se lo tiraste así, gracias por avisarme. ¿eh? Okay, yeah, yeah. You want to hear? Okay. You want to hear just a little bit, okay? No, the whole song, okay? Yeah. Okay. Un pedacito. Give me your attention, baby. I gotta tell you something about yourself. You're wonderful, flawless, you're sexy, baby. But you walk around here like you wanna be someone else. Oh, whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Oh, whoa, oh boy, I'm going to show you when you're mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true if you let me treasure you. If you let me treasure, oh, oh, oh. Pretty boy, you should be smiling. A guy like you should never look so blue. You're everything I see in my dreams. I wouldn't say that to you if it wasn't true. Oh, whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Oh, whoa, oh boy, I'm gonna show you when you're mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true if you let me treasure you. If you let me treasure, oh, oh, oh. Les dije que eran muy generosos. Gracias. Muchas gracias. Sale bien ese gracias. Gracias. Ese sería gracias en australiano. Claro. Ni en inglés, ni en... No, en australiano. Australiano. En australiano. Muchas gracias. Acuérdense, Kimberly Alexis, con nosotros aquí en Santa Fe y particularmente con Santiago Periotti. Gracias, Santi. Gracias Un a ustedes. gustación. Felicitaciones por la Radio Hermosa, la primera vez que vengo acá. La primera vez, claro, sí, nuevo. sí. Hubo que- Excelente. pero viste que hubo que indicarte dónde estamos, Sí. porque la zona del puerto se conoce Yo poco. casi me iba a la vieja cuando me dijiste, no. Está hermoso. Felicitaciones. Gracias. Pequeña pausa, Marce. Disfrutaste, te noté. Disfrutaste. Como los oyentes también espero hayan disfrutado de este momento aquí en Sol 91.5. aquí Todo por en- mi cumple, gracias. Todo por tu cumpleaños. Ya volvemos.